Y vamos a hablarles de teatro porque el próximo día 29 se celebra el Día 27. Internacional... 27, perdón, gracias por la corrección. Se celebra, mezclo las fechas, el Día Internacional del Teatro. Y tengo aquí acompañándome en el plató a Mercedes Herrero, actriz palentina, directora, creadora, reconocida además como la mejor actriz de Castilla y León en la y que lo sigue siendo porque creo que fue la ya última es eterna. ocasión. Ya tiene el cargo forever and ever. Porque bueno, pasó algo no bonito, y es que la Unión de Actores y Actrices de Castilla y León paró, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que están surgiendo nuevas estructuras para que quizá vuelva a haber valoraciones, esperemos que pronto. Y que la destronen, que sería un placer. Hombre, sería una maravilla para todas. Bueno, Mercedes, el día 27 efectivamente se celebra este Día Internacional del Teatro, que no deja de ser una jornada pues, que quizás este año puede ser más reivindicativa que nunca, pero bueno, que al final no deja de recordarnos que el teatro es un elemento cultural, artístico, pero también transformador de la sociedad. A ver, verdaderamente celebrar el día 27 es igual que el Día de la Mujer o el Día de... habría que celebrar 365 días al año, ¿no? O que no hiciese falta ninguno. O que no hubiera... Bueno, está interesante porque quiere decir es una celebración del arte. Es una celebración de que nos juntamos los seres humanos a estar quietas, ¿no? A escuchar a otros. Arte, imaginación, parar, cosa que es importante. Entonces, ¿qué pasa en este momento, celebrar el Día Mundial del Teatro? Bueno, pues todo es anecdótico, porque realmente un poco celebramos la no existencia, la dificultad, las nuevas fórmulas llenas de preguntas y a la vez llenas de posibilidades, pero sobre todo, como cualquier día de celebración, esta semana todos los días ha sido el Día del Océano, todos son como montones de preguntas. La cuestión es si queremos enfrentar las preguntas que surgen el Día Mundial del Teatro. Para mí esto es lo más importante. ¿Y qué preguntas son las que le puede venir a la mente precisamente a una actriz, directora, escritora también, al fin y al cabo, de teatro? ¿Qué preguntas son las que le pueden venir a la cabeza en una jornada como esta? Mira, todos los años se escribe un manifiesto a nivel internacional. Este año han elegido a una actriz inglesa, Helen Mirren, Hombre. que sí, fíjate, qué interesante, ella con 75 años, ¿no? Y ha hecho un manifiesto muy corto, ¿no? Y entonces, ella me llama la atención de que habla de crear un nuevo mundo, ¿no? De crear un nuevo mundo. Pienso que si el teatro, cuando salgamos, o como salgamos de esto, si vuelve a lo que era, se queda igual de mal que está ahora. Quiero decir, realmente se abre una pregunta, ella termina así, con una nueva manera de ver el mundo. Creadoras, creadores, instituciones, personas que piensan, personas que escriben. Realmente celebrar el Día Mundial del Teatro para mí es yo lanzaría un listado de preguntas hacia qué nivel cultural escénico queremos avanzar. ¿Hacia dónde queremos sin ir? Mirar atrás, porque atrás tenía muchas lagunas. Las ventajas las sabemos, las firmamos, las firma el público, las firma la creación, pero son muchas las preguntas que quedan abiertas. ¿Qué tipo de cultura escénica queremos y cómo la queremos sostener? Eso sería importante. Se abre una responsabilidad enorme, y ya no voy a decir a veces solo la clase política, Nacho, Sí, que siempre digo apuntamos... todo tipo de instituciones. Yo hacía, antes de venir, un análisis realmente, que a lo mejor me estoy saltando el punto final, pero si no el punto final, pues le evitamos luego. Quiero decir, hay una cosa de lo que son las artes escénicas, concretamente dentro de la cultura. Una vez que alguien se forma, una actriz, un actor, una dramaturga, salen al vacío, hay un abismo, porque hay muchos oficios que tienen un término medio, que es el espacio público, ¿no? El funcionariado, en un momento dado, no existe en España. Quiere decir, aquella persona que se forma en lo escénico va al abismo, ya iba al abismo. Entonces, realmente no hay término, no hay nexo, y entonces ahí se crea un vacío. Por ejemplo, si me alargo me lo dices, No. Por ejemplo, pensaba una cuestión, dice, mira, nos vamos a Castilla y León. Estudiando un poco qué están haciendo otras comunidades también, pero no por comparativa negativa, por posibilidad de mejora, ¿no? Quiere decir, hay una cuestión, tenemos 9 teatros de las 9 provincias. Ni uno de ellos, que yo sepa a día de hoy, tiene un trabajo de residencia, de compañías de la comunidad. Quiero decir, no podemos volver a teatros muertos que solo sirven para los días de exhibición.
tienen que llegar las nuevas personas que están creando. Porque ha pasado una cosa en la pandemia, como no se podía crear, pero tampoco había espacios vivos, no hay residencias, no hay becas de creación. Entonces, realmente hay que habitar un espacio de cultura más cercana de lo público. Claro, quizás lo que alguien puede entender, me viene a la cabeza que entiendo que por ahí van los tiros, la Shakespeare Company en Reino Unido o mismamente la compañía de ballet, quiero decir que al final son grupos que buscan la excelencia dentro de un determinado arte o de una determinada disciplina y que pueden suponer para los profesionales una estabilidad, lo primero de todo, y una capacidad para crear sin ciertas presiones que son inevitables a veces. Ese 1% en España es un 1%. ¿Qué hacemos con el otro 98%? ¿Qué pasa con él? Ya se están creando en muchos lugares, hay comunidades mucho más despiertas que otras, ya hay dinámicas. Quiero decir, estamos a 2021, yo me acuerdo de 2001, de 2002 en congresos de artes escénicas de Castilla y León hablar, abramos los teatros, hagamos residencias artísticas, habitémosles, cuidemos a la creación, al talento propio. ¿Qué está pasando el talento propio? ¿Se está marchando o no llegan a hacer? Y la pandemia lo que ha hecho es que realmente muere el germen. Bueno, realmente si se está en un estado precario, pues ahora se va a un estado famélico. Pero el problema no es las personas que vivimos de ello, que unas pueden vivir mejor, peor, tener otro nivel de equilibrio, mil cosas, de ahorros, etcétera, sino la cuestión es como ¿qué vamos a sembrar? Quiero decir, si no sembramos, como a donde vayamos no sembramos, es como un estado absolutamente sin raíces, absolutamente, ¿no? Entonces es un momento difícil y a la vez es un germen gigantesco. Claro, porque al final uno que tiene esa capacidad no puede dejar de crear ni siquiera en esta situación. Quiere decir que, dices, están las cosas complicadas, ya estaban mal antes, con todo esto parece que está peor, pero aún en esta situación uno no deja de planificar, de trabajar, de intentar proponer y adaptarse, eso sí, a las circunstancias, a lo que, vamos a decirlo así, se les permite. Sí, mira, te voy a decir una cosa que te quería decir antes, que lo remato es, quiero decir, si es pobre la cultura, es pobre el público. Si es pobre el público, es pobre la ciudadanía. Este es un poco el problema tan grande hacia el que podemos ir, si realmente dejamos famélica a la ciudadanía, de cultura. Y la cultura de momento no de evento, no... de cultura, de proceso, de creación, de camino, que es de lo que estamos hambrientas, ¿no? Evidentemente, como ese 90 y tantos % de profesionales de las artes escénicas somos esa clase, no sé si se puede llamar clase o tipo, que es el mundo de autónomo, claro. El maravilloso. Quiero decir, qué lástima que todo esté en este hilo, claro, como está. Entonces, claro, verdaderamente este tiempo te da para pensar, te da para reflexionar, te da para... los profesionales siempre estás queriendo leer, siempre estás queriendo escuchar el mundo, todo lo que pasa, somos esponjas, intentas entender qué te pasa a ti, qué te pasa con lo que pasa, ¿no? Qué pasa con tu ciudad, qué pasa con el mundo, ¿no? Y estás siempre creando. La cuestión es, ¿qué vamos a hacer con toda esta creación? ¿Qué queremos hacer? Además, a mí me parece, en este momento, este verano yo tenía la sensación, Nacho, yo creo que fue a finales de julio, las primeras actuaciones, el público estaba generoso en la escucha, era deliciosa la escucha, porque era como callada, entre el temor de las mascarillas. Entonces, quiere decir que había un nivel de absorción, quiere decir que el público está deseoso, estamos deseosos no solo de ver teatro, de estar juntas, aunque no nos toquemos, que no es imprescindible. No es imprescindible, se echa en falta efectivamente, pero bueno, llegarán propuestas como latidos, latitudes, inventar, inventariar, inventurear, esas propuestas, esos proyectos en los que están trabajando y que ya tienen un horizonte, pero bueno, cuéntenos un poco, anticípenos algo de lo que viene de la mano de Pez Luna Teatro. Vale, mira, por un lado, ¿no? Hay una cuestión que ha hecho el aquí y ahora, cómo se está y cómo nos podemos adaptar.
Entonces, bueno, pues Latidos y Latitudes, este es un proyecto que hace un año se iba a estrenar en marzo. Llegábamos a hacer una residencia artística, en ese momento se paró. Claro, que se pare realmente la residencia no quiere decir que se haya parado el proyecto. Entonces, bueno, este proyecto trataba... ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Yo de aquí, yo soy urbanita y capitalino palentino. Eres de Palencia. Y muy bien, muy bien. ¿Nunca te tuviste que ir? No, porque tuve la suerte de encontrar trabajo aquí, incluso antes de plantearme, o de tener que plantearme si me quedaba o me iba. La pregunta un poco que nosotras nos hacemos es si qué persona en esta sociedad española, en su historia personal, no ha tenido a nadie que haya tenido que dejar su lugar de origen para marchar a otro lugar para sobrevivir. Estamos hablando del arraigo-desarraigo, es de lo que habla Latidos y Latitudes, va a ser una pieza de teatro documento. Este tema nos atraviesa, si yo no he tenido que salir, han salido mis abuelas, si no han salido mis tíos. Tenemos mucha gente fuera. ¿Qué realidades, qué aquí y ahora está viviendo la emigración? Nosotras y nosotros que fuimos emigrantes, ahora, antes de ayer. Y Latidos y Latitudes, un poco lo que hicimos para adaptarnos, bueno, fue llamativo que Latidos y Latitudes, al tratar este tema de repente, dimos con esta palabra que a mí me resulta un poco, ¿cómo te diría? Me da un poco extrañeza, que es el concepto España vaciada. Porque la España vaciada es un nombre que han puesto para salvarse de otro nombre que ponen otras personas, que es España vacía, y para salvarse van al gerundio. Pero realmente hay España que viven, España rural que vive, que está viviendo día a día, ¿no? Y que quieren seguir haciéndolo. Y que quieren seguir haciéndolo. Es que aquí hay muchos intereses en estos conceptos, ¿no? Entonces, bueno, pues nos fuimos y cómo la cuestión era saber quién vive día a día en el mundo rural en España. Y no es casualidad el mundo rural es que muchas personas se tuvieron que ir, ¿no? Y otras que no quieren irse, se les está forzando a marchar por el corte de servicios. Algo de eso veremos entonces en Latidos y Latitudes. Sí, bueno, pues decirte que nos fuimos y hicimos un programa de radio, que era la manera de podernos relacionar, y entonces estuvimos intentando escuchar a la población de Hurones de Castroponce, que es donde está el Festival de Fetal, por medio de una residencia, y estuvimos, ¿quién vive día a día? ¿Qué siente cuando escucha palabra vacía o vaciada, ¿no? ¿Qué tiene que contar? ¿Qué está viviendo? Y bueno, estamos en esa temática. Estamos esta temática con la ilusión de estrenar o presentar, como no sé, a final de año, principios del 22. Con suerte, si todo va bien, ¿no? Bueno, pero el deseo está, ¿no? Ya hay mucho trabajo investigado y con muchas ganas. Y quieren estrenar otra obra en otro festival. Sí, mira, ha habido muchos debates. En este proceso se ha creado una entidad que se llama Creando Escena, de profesionales de la creación de Castilla y León. Durante la pandemia la creamos. Entonces, en esta hubo un debate que ha habido. Mira, he estado en muchas charlas. Bueno, ¿qué te voy a contar? Streaming, cuestiones. Y la cuestión era qué peligroso adaptarnos al streaming. Qué peligroso que el teatro, bueno, qué competencia va a tener la imagen. Bueno, esto es una temática que a la vez de peligroso es una posibilidad de nuevas fórmulas, ¿no? Y entonces ahí estábamos creando el proyecto para la infancia, en este caso, público familiar. Hay un hombre muy interesante, un creador que es Gianni Rodari, hacía en 2020, él fue periodista, maestro, escritor, y creaba en 2020... como la celebración de 100 años desde que nació, ¿no? Y realmente íbamos a trabajar esta pieza de teatro. Él crea a partir de la creación de historias, la creación de la palabra. Y entonces tuvimos que hacer este trabajo, pero como no se podía entrar en los espacios escénicos de los colegios, bueno, pues hemos tenido que crear una pieza didáctica y ha sido realmente un trabajo, ha sido un aprendizaje, porque entras en otro lenguaje, ¿no? Te fuerza mucho a lo nuevo y también creces mucho en lo nuevo. Esta es una pieza que realmente se quiere, bueno, vamos a intentar que lo podamos estrenar en la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo. Ahí está la pregunta, no se sabe,
pero realmente ha sido un crecimiento. Como ves, hay 2 proyectos a crear, ya se verá. Y ojo, que eso está por ver, pero lo más inmediato que tenemos es, en este caso, una charla en la biblioteca pública hablando de esa labor pedagógica, ¿no?, que también tiene de la mano el teatro, muy brevemente, porque tenemos que irnos a publicidad. Mercedes, la van a poder ver con una iniciativa que promueve la Junta a través de la Biblioteca Pública de Palencia. Mañana, a las 6 de la tarde, lo organiza la Universidad Popular Palentina, dentro de las actividades en torno al 8 de marzo, que se titula Al margen, que es una conferencia performance titulado Nombrar a las otras, quiénes son ellas, quién soy yo, y plantea todas las mujeres reales que han estado a través de la trayectoria de mi creación escénica. Y bueno, es poner en la palestra el conocimiento que nos sale en los libros, que es el equilibrado al de los libros, ni mayor ni menor, equilibrado. Vamos a decir así. De eso vamos a hablar, o por lo menos vamos a intentar reflexionar, ¿no?, las personas que estemos. Bueno, pues esperemos que mucha gente lo disfrute. Mercedes, muchas gracias por haber venido, siempre se nos queda corto, nos quedamos sin tiempo, volveremos a hablar, esperemos ya con las obras o ya estrenadas o a puntito para conocer más de todo lo que están trabajando en Petluna Teatro. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, Nacho, yo te agradezco mucho la invitación, pero pido tiempo. Quiero decir, en este tiempo de pandemia, y antes y después de la pandemia, hablar despacio, aunque sea poco, sería un regalo. Y bueno, me parece que la cultura necesita, entre otras necesidades que tiene, es que necesitamos hablar despacio, porque rápido son palabras en streaming. Y gracias por invitarnos. Un placer.